Hola, yo soy la doctora Alicia Navarro, te doy la bienvenida. Espero que te estés realmente poniendo más y más feliz de leer el libro a los Hebreos. Estamos en el capítulo 7, comienza en el número 1. Vamos a leer directamente, que el Espíritu Santo nos hable. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Viene de Shalom, Salem. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. El que diga que el diezmo no es para el Nuevo Testamento, ¡boom! Versículo 8. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. El pacto del diezmo es un pacto generacional. Cuando tú eres fiel en los diezmos, tus generaciones van a recoger esa cosecha y lo van a recoger en bendición. Y no estoy hablando financieramente nada más. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Hay un cambio de sacerdocio y hay un cambio de pacto. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto a semejanza de Melquisedec, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Ya no es monárquico. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos somos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye, somos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre.
Como dicen en el tribunal, I rest my case. Si esto no dice claramente que hay un cambio de sacerdocio y un cambio de pacto, no sé en qué otra cosa basarme. El sacerdocio de Melquisedec. Hay una referencia al Salmo 110 sobre Melquisedec y el autor de los Hebreos continúa hablando de Melquisedec del 1 al 8, del capítulo 7. Melquisedec es un tipo de Cristo, evidentemente, una tipología de Cristo en su carácter de sumo sacerdote. Su nombre significa rey de justicia y era rey de Salem. Por su parte, Salem, paz, puede ser un nombre simbólico dado a Jerusalén. Algunos piensan eso. Hay quienes creen que Melquisedec reinaba sobre Jerusalén, pero hay otros como Jerónimo que cree que el verdadero lugar era una ciudad cerca de Escitópolis, llamada Salem. No sabemos. Ciertamente lo que menciona solamente es que era rey de Salem. Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, lo encontramos mencionado en Génesis 14, cuando le salió al encuentro a Abraham cuando venía victorioso de la batalla contra los reyes. Acuérdense cuando habían llevado preso a su sobrino Lot. Sacó pan, vino, bendijo a Abraham. Por su parte, el patriarca dio los diezmos del botín. Yo quiero que vean esto. Cómo en el ADN espiritual de la gente sabe que tiene que diezmar. Porque el diezmo es una revelación. Lo tienen impreso en su espíritu. Y después que Melquisedec lo bendice, es que la promesa que le había hecho Dios a Abraham se da. Después, en el 15, le da la promesa del hijo y después tiene un hijo con 100 años con una esposa estéril por el pacto que hizo en el diezmo. Abraham le diezmó a Melquisedec. O sea que el menor le diezmó al mayor. Entonces, Melquisedec, dice el autor a los Hebreos, sin padre, sin madre, sin genealogía, se ignora su principio y su fin. No figura en ninguna genealogía levítica, es el punto del autor. Se ignora incluso quiénes fueron su padre y su madre. Es un tipo de Cristo eterno. Dice, porque Jesucristo surge de momento como el sumo sacerdote y no era de la tribu de Leví. Realmente genealógicamente era de la tribu de Judá, de la tribu de la alabanza. No pertenecía a la tribu sacerdotal. Y lo que pasa es que Dios siempre rompe los moldes. El escritor da una definición de quién es Melquisedec. Hemos establecido que es un tipo de Cristo. Sigue hablando de eso. Es inspirado por el Espíritu Santo a tocar unos puntos. El sacerdocio de Jesús es superior al sacerdocio levítico. ¿Por qué? Número 1. Porque el sacerdocio levítico y la ley levítica no trajo solución y mucho menos perfección. Número 2, si no, no hubiera sido necesario que Él viniera. Porque la ley te muestra el pecado, pero no te lo resuelve. Era necesario un cambio de sacerdocio y también un cambio de ley, de pacto. 3, el nuevo sumo sacerdote vino de una tribu de la cual Moisés no había hablado nada tocante al sacerdocio. Fue un nuevo comenzar, sin genealogía, sin padre ni madre, un sacerdocio eterno, inmutable, incorruptible. Un nuevo sacerdote, sumo sacerdote, bajo un nuevo orden, el cual no participa hombre alguno. Número 5, el nuevo sacerdocio ya no tiene que ser constantemente transmitido de persona a persona. Este es un sacerdocio para siempre, eterno e indestructible. Y número 6, el mandamiento anterior quedó abrogado. Para la gente que le encanta bendecir con el sacerdocio, la ley del sacerdocio arónico, la bendición arónica, fue un sacerdocio abrogado por la causa de la ineficacia y la debilidad. El saludo de Pablo y la bendición de Pablo es gracia y paz. Gracia y paz es la bendición de Pablo. No ya bajo un sacerdocio ineficaz, bajo un nuevo sacerdocio, bajo un nuevo pacto sobre mejores promesas. Sigue diciendo en el 20 al 25, el sacerdocio anterior no mediaba ningún juramento. En este, Dios interpuso un juramento. Nos dice a nosotros que no juremos, pero Él puede jurar por sí mismo.
Jesús es hecho fiador ¿de qué? De un mejor pacto. Gracias a Dios. El sacerdocio de Jesús es inmutable. Permanece para siempre. Jesús puede salvar perpetuamente a todos los que se acercan a Dios e interceder para siempre. Mira las virtudes o las cualidades del sacerdocio de Cristo. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. No tiene necesidad de ofrecer sacrificio por sí mismo. Fue hecho perfecto para siempre, para siempre. Y quiero comentarles algo que se me quedó del capítulo 6, o que no mencioné. En el capítulo 6 hay un pasaje, si volvemos atrás, del 4 al 6, que habla de la apostasía. La apostasía es un tema controversial por el hecho de que no sabemos quiénes son los apóstatas. No sabemos quiénes son exactamente. No sabemos quiénes son, comienza desde ahí. No sabemos quiénes son realmente los apóstatas. Los que una vez aceptaron a Cristo, recayeron, pecaron, pisaron la sangre, como vamos a ver más adelante. No sabemos quiénes son los apóstatas. Entonces, es una profesión hecha diciendo que se abandona de su manera, de una manera deliberada, que dejas la gracia de una manera o sea, con intención, deliberadamente. No se trata de un cristiano que cae por algún pecado, sino un abandono definido del cristianismo por parte de alguien que profesó a Cristo. Dice claramente, Hebreos 6:4, dice claramente, Hebreos 6:4, que este profesante llegó a ser hecho partícipe del Espíritu Santo, el cual no puede venir a la vida si la persona no ha nacido de nuevo. De manera que vemos claramente que quien está hablando es de hijos de Dios que voluntaria y deliberadamente han abandonado la fe. Y de la misma manera que recibieron a Cristo Jesús recibieron a Jesús en su corazón, voluntariamente se ven en un proceso de retroceso, caen en un estado de tal dureza que llegan a rechazar deliberadamente aquella salvación que un día habían decidido aceptar para sí. Estos son los que son los apóstatas, los que van hacia atrás habiendo estado en pacto con el Espíritu Santo bajo la sangre de Cristo. No es uno que cae sencillamente, es uno que deliberadamente deja el pacto. En el versículo 10 nos dice, Dios no es injusto, no obviará toda la obra que ellos han hecho, pero Dios garantiza su promesa, pero hay gente que vuelven atrás. Se me había quedado esto, quería confirmar eso, que desafortunadamente hay apóstatas. Espero que hayan disfrutado, gracias por acompañarme. Los espero ver en el próximo capítulo, el 9, el episodio 9, donde vamos a leer el capítulo 8. Que Dios los bendiga. Te saluda la doctora Alicia Navarro. Gracias y paz.